Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata en otro jueves. Rápidamente vamos a presentar a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Qué linda es la imagen artística de la apertura, ¿no? Con Mar del Plata, tan linda que se ve Mar del Plata, ahí la zona de la costa, ¿no? Digo, y demás, y sin embargo, tanto que hay ahí adentro de esa ciudad como para tratar de mejorar, ¿no? En cuántos aspectos, desde un edificio de 3 torres hecho por Peli, que ya viene de la terminal vieja, pues no se lo dieron y demás, que no está declarado porque para la provincia ahí no hay nada construido, a todo el resto que usted se puede imaginar, es una ciudad hermosa para contar cosas que nadie cuenta, ¿no? Y que podríamos estar un rato largo hablando con respecto a eso. Y uno de los temas más candentes siempre que ha tenido esto es justamente la criminalidad. Lo otro también es criminalidad, pero bueno, como lo hace la gente con plata da lo mismo. Pero la criminalidad esta que se ve en la calle, ¿no? El que roba una cartera, el que entra a una casa a robar y demás. Y esto se nota, pareciera que un poco más. Digo, estamos cayendo en aquella sensación de la que hablaba en su momento Fernández, ¿se acuerdan? La sensación de seguridad o de inseguridad. Bueno, también es cierto, también es parte del análisis. ¿O estaremos realmente ante una circunstancia grave? Yo creo que sí, o creo que las dos cosas, grave con respecto a lo que está ocurriendo. ¿Se puede ligar la situación económica y la situación social a lo que tiene que ver con la criminalidad y el hecho de cometer delitos? ¿Está bien eso? ¿Está mal? Desde el punto de vista técnico, ¿qué pasará? De eso vamos a hablar en el día de hoy. Quien tuviese un manual, ¿no? Para todas estas cosas, pero bueno, existen igual los manuales. Y de hecho vamos a hablar un poquito de esta cuestión, si les parece, sobre el tema criminalidad, con un especialista, con un investigador, con una persona que nos va a traer algunas precisiones sobre lo que implica una decisión de seguridad ciudadana y de prevención de la violencia, no solamente en Mar del Plata, sino en toda Latinoamérica y cada uno en su contexto. Así que si les parece, vamos a hacer una breve pausa y ya comenzamos con esa entrevista. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Quien tuviese un manual, ¿no? Quien pudiese saber cómo resolver algunas de las cuestiones más críticas y más trágicas que tiene la Argentina, como es la criminalidad en todo su aspecto. De eso hablábamos recién, ¿no? Tener un manual, tener la posibilidad de entender esto. Bueno, pues que manuales así como tales no hay, pero sí existen herramientas, conocimientos, teorías, técnicas, cuestiones ya probadas empíricamente y que han dado muchísimo resultado. Lo inconveniente, lo todavía que no me queda claro a mí es por qué si está todo eso no terminamos de aplicarlo, cuáles son las cuestiones que sí o que no, y sobre todo lo principal que hablábamos recién, ¿no? Esto de aquella vieja frase de Aníbal Fernández de la sensación de seguridad. Bueno, de todo esto vamos a hablar con un especialista, es especialista y consultor senior en políticas de seguridad ciudadana y de prevención de la violencia, es profesor aquí en la Universidad de Mar del Plata y en otras universidades con respecto al derecho, es doctor en filosofía del derecho de la Universidad de Buenos Aires, es autor de varios libros en esta temática, recién está llegado desde Europa, donde estuvo participando, si no me equivoco, en Barcelona. Ahora le vamos a preguntar de un encuentro relacionado, relativo a estas cuestiones, digamos, un especialista de aquí de Mar del Plata. Vieron que esas cuestiones que, como son de Mar del Plata, a veces no valoramos tanto, pero que son personalidades importantes incluso y de peso en el mundo. Bueno, es Tobías Schleider, quien fue parte en su momento también de la creación de la Secretaría de Seguridad Municipal, del CEMAED, que es el Centro de Estudios de Análisis del Delito aquí en Mar del Plata, que todavía funciona por ahí, pero parece que es una cifra que pasa y ya está nada más ahora. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar. Tobías, en principio, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Nicolás, es un gusto, te agradezco mucho tus palabras, un poco exageradas, pero es un gusto, como siempre, hablar con vos y a disposición para lo que quieras conversar en este día. Bueno, decía, ¿quién tuviese el manual? Ustedes sacaron un manual recién, ¿no? Encima con, digamos, con distintos especialistas también participando en lo mismo, pero es de tu autoría. Contanos un poco acerca de este libro que acaba de salir recién.
Es un libro que venimos trabajando con el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia hace muchos años, hace más de 2 décadas. Por supuesto, esto es una versión que no se parece a lo que comenzamos a trabajar hace 20 años, porque es un trabajo actual. Se llama Manual de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana en Latinoamérica, y lo he escrito principalmente con la colaboración de Matías González, que es un joven investigador también de aquí de la ciudad. Y el libro salió el lunes de imprenta, está recién llegando a las librerías. Estamos muy contentos porque es un libro que, de acuerdo con lo que ha apreciado Alberto Binder, que es quien escribió el prólogo, es un libro que estaba faltando en la bibliografía vinculada con la seguridad. Por supuesto, tendrá sus méritos y tendrá sus críticas, y para eso sometemos nuestras ideas a la consideración del público, tanto especializado como aficionado. Este es un manual que vamos a usar para dar clases a alumnos de grado y también para discutir con expertos, porque tiene distintas aristas y distintos públicos objetivos, pero la idea es trabajar a la seguridad ciudadana en el marco de las políticas públicas, en primer lugar, y en segundo lugar con una visión latinoamericana, que es muy importante esto, porque estamos ya un poco cansados de ver que se importan paquetitos cerrados de los países centrales, como si fuesen soluciones mágicas que no funcionan en nuestra parte del continente. Bueno, de los países centrales y también de algunos países periféricos, como estamos viendo últimamente, con resultados realmente muy terribles que quizás no se ven en lo inmediato, pero que poco a poco van revelando su actualidad nefasta. Así que, nada, un intento más de aportar al debate y tratar de avanzar en un tema que es una preocupación, cuando no es la economía el primer tema de preocupación de los latinoamericanos. La seguridad ocupa el primer lugar y si no el segundo, desde hace muchos años. Perdón que interrumpa. Así que estamos trabajando eso desde distintas aristas y me parece que es importante hablar, pensar y discutir sobre la cuestión. Seguro. Ayer mismo, perdóname que te interrumpa, todavía leí una de las últimas encuestas. Es tan difícil las encuestas, hay que leer de todo como para tener un panorama. A grandes rasgos uno puede sacar un promedio y ahí más o menos tiene algún mapa, porque está todo muy complicado, lamentablemente, ¿no? Ya ni una cuestión estadística técnica podemos confiar muchas veces, pero digo, en todos los casos aparece como segundo motivo, más allá de lo económico, la inseguridad en la Argentina. Volvió a estar, está siempre peleando, ¿viste?, entre la corrupción, la economía y bueno, y ahí va, ¿no?, en la inseguridad. Pero en este caso, lo que se llama inseguridad, la criminalidad, está en segundo lugar en la mayoría de las encuestas, después de la cuestión económica, que ciertamente está acuciante, ¿no?, en estos tiempos. Pero no me quiero quedar por ahí. Vos decías una cuestión que me parece interesante y que también en estos tiempos está en discusión. Vos fijate que el presidente presenta un DNU que quedará en la discusión legislativa, sí, no, hasta dónde, qué sé yo. No estoy hablando, no estoy calificando si está bien o está mal, simplemente estoy describiendo una situación con una especie de reforma laboral encubierta dentro del mismo DNU y también en el proyecto de bases que había presentado en el Congreso de la Nación. Pero digo, en ese marco lo que se planteaba es: tenemos derechos laborales que están buenísimos, pero que son extraídos de otros lugares, digamos. Es como decir, tenemos los derechos laborales de Suiza y estamos en una condición económica de Latinoamérica, digamos. No estoy diciendo si es verdad o no eso. Lo que estoy planteando es, digo, en ese marco todo se trata de llevar acá, ¿no? Cuando hablamos de otras cuestiones, decir, bueno, queremos tener la seguridad de Suiza. Sí, está bien, pero vos en Estados Unidos te bajaste a cortar una ruta y viene la policía y te pega, ¿no? Te dicen con orgullo, como si eso habría que hacer acá. Y no siempre es igual, digo. En este marco, ¿Latinoamérica tiene un sentido común en cuanto a las cuestiones de lucha contra el delito, contra la criminalidad, contra la prevención de la violencia o a favor de la prevención de la violencia? Por supuesto que hablar Latinoamérica es hablar de un conglomerado muy complejo y hay diferencias muy profundas entre los países, pero también hay puntos en común. Yo he tenido la suerte de trabajar en varios de los países latinoamericanos y, sin ir más lejos, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay son países, y por supuesto Brasil, pero Brasil es otra categoría de país, digamos. Es un país demasiado grande y demasiado complejo como para hablar de manera global. Tienen puntos en común con Argentina. Obviamente, en Argentina quizás hay algunas modalidades delictivas que tienen menos incidencia que en otros países,
ni hablar si ya nos vamos más al norte y entramos en Centroamérica, ¿no? Y en México. Pero lo importante aquí, y es algo que también proponemos hace muchos años y que hemos volcado en el libro, es la posibilidad de ver a los fenómenos criminales, a los fenómenos que tienen que ver con la seguridad, entendida en un sentido amplio, desde una perspectiva un poco más amplia, un poco más abarcativa. Empezar a ver no solamente hechos puntuales, ni siquiera conjuntos de esos hechos puntuales, sino empezar a ver a la seguridad como un sistema y empezar a ver grandes categorías de criminalidad para trabajar en políticas que puedan ocuparse de esas problemáticas. Y esto no significa un trabajo a larguísimo plazo o un trabajo de laboratorio que no tiene impacto en la realidad inmediata. Por supuesto que una de las claves de las políticas públicas, no solo de seguridad, es distinguir lo importante y lo urgente de lo importante y programático, y lo importante y estructural. Entonces, hay que hacer reformas estructurales, por supuesto, pero también hay que ocuparse de lo inmediato. Y hay que ocuparse de manera inteligente, no de manera torpe, no de manera demagógica, porque eso, a la larga, es, en el mejor de los casos, unas migas de pan para hoy y una hambruna para mañana o pasado mañana. Muy interesante el tema de plantearlo como un sistema, ¿no? Como algo que funcione per se, digamos, más allá de los hechos puntuales o no, y que eso permita evitarlo justamente a estos hechos puntuales. Sin embargo, vemos una realidad que es acuciante también en este tema. Hablé de acuciante la economía, acuciante, bueno, está todo acuciante, pero la criminalidad aparece, y me remito también a las preguntas anteriores, quizás como si esto hubiese estado por ahí en un camino de preguntas preestablecido. Y hablé de la economía y hablo de la criminalidad. ¿Y cuánto hay de ligazón entre una cosa y la otra, Tobías? Sí, es muy importante entender que no se puede vincular, por ejemplo, pobreza con criminalidad, no se puede vincular desocupación con criminalidad, o por lo menos de manera general. Por supuesto que hay incidencias puntuales en algunas cuestiones en donde ciertos fenómenos se disparan cuando la economía, cuando la crisis económica cunde, pero no es que necesariamente quien tenga necesidades va a salir a robar como pretende establecer cierto sector de la sociedad o cierto sector de la clase política. Aquí hay que entender que justamente si queremos comparar a la economía con la seguridad, los dos fenómenos tienen puntos en común y son muy complejos. Sin embargo, a nadie se le ocurriría poner a un cajero de supermercado, por ejemplo, o de un comercio a cargo de una cartera de economía, porque sabe manejar dinero, porque entiende lo que es el flujo de caja y esas cosas, sino que entiende que esto requiere un conocimiento mucho más profundo, por lo menos desde la teoría estamos hablando, pero en materia de seguridad se recurre a personas idóneas, a personas que no tienen una formación específica en gestión de la seguridad, y es ahí donde apuntamos. Apuntamos con el material bibliográfico, apuntamos con las carreras que hemos ido fundando, con los cursos que hemos dado y con la actividad pública que hemos tenido a través del ILSED, que aquí en Mar del Plata también tiene su capítulo, para entender que la seguridad tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con un saber especializado y tiene que estar a cargo de personas que sepan gestionar la seguridad. Ahora quiere la gestión. Perdón, que todavía que te interrumpa, digo. Ahora sí. Vamos a ir sobre el tema, cómo funcionaría ese sistema y un poco de qué significa gestionar la seguridad, que evidentemente es distinto a practicar, digamos, o ser la herramienta de ese sistema, de esa gestión. Ahora quiero ir para ese lado, quiero que me lo expliques, pero me queda una cuestión más con respecto a esto de si o no la economía o la pobreza con la criminalidad. Digo, la pobreza también expone a situaciones más vulnerables, si querés, a la caída del delito. Esto sí es cierto, digamos, o no, estoy equivocado. Digo, pienso, el avance de las bandas narcos en Rosario o de algunos grupos que venden y comercializan estupefacientes aquí por Mar del Plata, digamos. Si vos estás en una situación de pobreza, ¿es mucho más vulnerable esa sociedad o no a este tipo de grupos? Creo que es un poco más complejo el análisis. Por supuesto, la pobreza es uno de los elementos. Digamos, aquí la primera cuestión es tener en cuenta que no hay factores determinantes, sino factores predisponentes a iniciarse en la vida delictiva, por ejemplo, de parte de los jóvenes. Uno de los capítulos de nuestro libro tiene que ver con la criminalidad juvenil. Y allí tratamos de ver las distintas ideas que hay al respecto
y de recoger aquellas que ven a la cuestión con la complejidad que merece. Es decir, con esto que significa que no es simplemente que si uno tiene necesidades va a caer más fácil en la solución delictiva, sino que esto tiene que ver más bien con una ausencia del Estado en sectores clave, ausencia del Estado que es cubierta muchas veces por grupos delictivos que no solamente reclutan soldados para su trabajo, digamos, para su funcionamiento, sino que también brindan apoyo socioeconómico a familias que están en situaciones acuciantes. Esto también es cierto. Si el Estado estuviese en ese lugar, probablemente ese lugar no podría ser ocupado por estas bandas. Tampoco es tan simple como eso, pero es una cuestión que hay que tener en cuenta y que no debe despreciarse. Entonces, por supuesto, en Argentina hoy tenemos distintas realidades. La realidad de la narcocriminalidad tiene particularidades en ciertos sectores del país, básicamente en algunos puntos de algunas ciudades de la provincia de Santa Fe, más que en otros lados, por lo menos son más visibles, más violentos, por una serie de cuestiones que se dan en esas sociedades que todavía estamos estudiando y que todavía estamos entendiendo poco a poco, pero que no se da en otros lugares. Es decir, la comercialización, el mercado de la narcocriminalidad en la ciudad de Buenos Aires o en Mar del Plata o en La Plata o en Salta o en La Rioja o en Tucumán no es lo mismo que en Santa Fe o en Rosario, y esto es importante tenerlo en cuenta. Ni siquiera Santa Fe y Rosario tienen las mismas características, con lo cual hay que ser cuidadoso cuando abrimos juicios tan generales respecto de esto, porque si no metemos en la misma bolsa cuestiones que hay que trabajar de manera separada. Seguro. Ahora sí, Tobías, ¿cómo funcionaría un sistema de seguridad? Digo, te pregunto, voy a ir por el camino inicial, digamos, de la primera pregunta. Te cruzo por la calle y digo, Tobías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo la situación? Vamos a General Pueyrredón, lugar y territorio. También conocés Santa Fe, Rosario. Alberto Binder es uno de los que te hace, si no me equivoco, el prólogo del libro que estamos hablando. Trabajaste también con otros referentes de lo que fue la policía santafesina, digamos, conocés también eso, pero digo, acá en Mar del Plata fuiste uno de los creadores de la Secretaría de Seguridad y demás, junto a Fernando Del Puc, quien también fue, Fernando Del Puc en su auto llevó preso uno de los narcos santafesinos, o sea que es una persona que conoce bastante también la temática por aquellos lugares. Pero digo, ¿cómo ves General Pueyrredón? ¿Cómo ves Mar del Plata, Batán, digo, y Sierra en este marco de lo que tiene que ver con tu óptica específica con respecto a la criminalidad y la seguridad ciudadana? Primero, dos palabras respecto de la historia. La Secretaría de Seguridad se crea fundamentalmente porque hubo una voluntad política que siempre decimos que es fundamental de crear un espacio de trabajo de la seguridad desde la perspectiva local. Esto es sumamente importante. De hecho, el libro anterior grande, digamos, que sacamos para la Confederación Andina de Fomento, para el Banco de Desarrollo de América Latina, se llamó en 2021 Guía para Ciudades Más Seguras, porque lo que hacía era proponer distintas estrategias, sigue vigente ese libro, por supuesto, distintas estrategias para que las ciudades participen en materia de seguridad, algo que históricamente, ya ahora no se discute, pero históricamente se consideraba una materia ajena a los municipios o a las alcaldías. Esto ya no es así, hoy los intendentes entienden que tienen que ocuparse del tema y que si se ocupan profesionalmente van a sacar más rédito para su población que si se ocupan de manera caprichosa o ocasional. Y aquí hubo un intendente que tuvo la decisión de contratar al Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, con Alberto Binder a la cabeza, un gran equipo para crear una Secretaría de Seguridad, para crear una escuela municipal de seguridad, para crear una policía local diferente al resto de las policías locales de la provincia. A partir de ahí, ya cuando la Secretaría estaba creada, fue Alberto Binder quien propuso traer a Fernando Del Puc para que se hiciera cargo de la jefatura de esa policía. En fin, una serie de medidas que tuvieron que ver con personas, pero sobre todo con procesos. Y esto es muy importante. Y con la voluntad política de hacer cosas, de innovar, que fue algo, si se me permite decirlo, valiente en ese momento, porque no había municipios que tenían secretarías de seguridad en Argentina con estas características. Por otro lado, vos me preguntás, ¿por dónde empezar? Esto no es tan simple, pero hay dos cuestiones que son fundamentales. La primera cuestión es entender que la seguridad es un sistema y que no hay un único actor en un sistema como este, y este actor que generalmente se considera hegemónico es el actor policial. La policía es una herramienta, pero no la herramienta, ni la única, y a veces ni siquiera es la más importante para distintos
problemas vinculados con la seguridad. Y esto es fundamental, entender que se trata de una política pública que necesita de múltiples agencias. Esta multiagencialidad, que parece una palabra muy moderna y muy universitaria, tiene una vertiente práctica muy inmediata. En segundo lugar, que la seguridad no es solamente lo que sucede, sino también lo que se percibe que sucede. Esto que despectivamente se llamaba, eso es una sensación de seguridad, y que los gobernantes la dejaban de lado, hoy es uno de los puntos centrales que nos ocupa a los investigadores y a los gestores de la seguridad. ¿Por qué? Porque la gente modifica sus vidas, sus modos de vida, sus planes de vida a partir de lo que percibe. Pero esto no solo con la seguridad, respecto de todo. Si uno ve en la televisión o en el teléfono que hace una cierta cantidad de grados de temperatura, pero abre la ventana y se da cuenta que hace más frío, se va a abrigar más, aunque diga 20 grados la temperatura. Y en la seguridad pasa algo muy parecido. Si a uno le dicen, bueno, en Mar del Plata no hay homicidios como para estar preocupado por los homicidios. Y uno tiene miedo de salir a la calle porque teme que va a ser víctima de un delito, hay que hacer alguna política que aborde esa cuestión, que aborde la cuestión subjetiva, la dimensión subjetiva de la seguridad. Y esto es muy simple. Mira, te voy a contar algo que ya hemos charlado alguna vez. En Latinoamérica, tradicionalmente, esto varía año a año, pero tradicionalmente el país con mayor temor a ser víctima de un homicidio es Chile, que tiene la tasa de homicidios más baja de la región, tiene tasas a niveles europeos. Y el país con menos sensación, con menos temor a ser víctima de un delito es El Salvador, que es el que tiene el más alto índice de homicidios de América y probablemente uno de los más altos del mundo hoy. ¿Y esto por qué? Tiene que ver con un sinnúmero de cuestiones, con la naturalización de los procesos violentos, claro, con el distinto umbral de tolerancia a la inseguridad y a la violencia. Y esto no es despreciable. Esto es muy importante porque esto es lo que modifica las conductas. Esto es lo que modifica la vida. Y lo que nosotros queremos es que la gente viva mejor, no que haya numeritos más lindos. Y esto me parece que es muy importante y hay que prestarle mucha atención. Y esto es lo que muchas veces, se olvida de la gestión de la seguridad desde la política, porque no se ve a la seguridad como una política pública, sino que se ve a la seguridad como una cuestión más que hay que tildar, como que alguien se ocupó, como que hay que llegar a ciertos objetivos. Sí, claro. Y esto no es así, esto no es tan simple. Es mucho más complejo, pero es realizable. Hay experiencias exitosas. Hemos relevado experiencias exitosas, incluso en Latinoamérica, incluso en nuestra ciudad, con errores y con aciertos, y de los errores se aprende y a partir de los aciertos se progresa. Y esa es un poco la idea. Seguro. Ahora, nos queda la verdad que es interesantísimo. Deberíamos hacer otro programa. No sé si no vamos a hacer otro más y vamos a dejarlo grabado para la semana que viene. Mira lo que te digo. Pero, digo, en principio te quería consultar, digo, porque uno, si vos me preguntás a mí, después de lo que acabo de escuchar y aprender de lo que estás diciendo, la tele y la radio no me dicen mucho, bueno, no dicen mucho por una cuestión que es mucho más amplia. Se habla, la municipalidad informa solamente de cuando hay riesgo de incendio forestal y cuando hay una alerta meteorológica nada más. Y eso informa al resto de los medios porque hay una cuestión ahí. Pero digo, cuando abrís la ventana, la sensación que tengo en lo personal y por lo que he escuchado ahí que me comentan también la gente, quizás mi círculo cercano, digamos, ¿no? Es como que hay más criminalidad, es como que hay más homicidios, es como que está más peligrosa la calle y como que la cosa se está poniendo cada vez peor. Digo, ¿se ha dejado de trabajar en ambas cosas en Mar del Plata o tampoco, no sé qué pasó nunca entendí qué pasó con la policía municipal, nunca entendí qué pasó con el centro de capacitación, nunca entendí qué pasó con nada de eso? Digo, ¿Mar del Plata ha bajado la persiana con respecto al tema? Mira, uno de los componentes más importantes de la política, de una política de seguridad efectiva, es la comunicación. Y para evaluar qué hace un gobierno respecto de cuestiones como la seguridad y como otras cosas, ¿no? Pero como la seguridad en particular, es que se comunique lo que se hace y que se justifique lo que se hace y que se rinda cuentas sobre lo que hace. Es decir, una política de transparencia y de comunicación institucional deliberada, planificada y ejecutada de manera adecuada y, por supuesto, evaluada luego y corregida si es necesario. Nosotros no tenemos información acerca de qué se está haciendo. Y esto, digo, yo me dedico a investigar estas cuestiones. El público en general está en peor situación en ese sentido, porque no tiene acceso a ciertas fuentes y a ciertos conocimientos, como naturalmente pasa, ¿no? Con las especializaciones de cada uno. Entonces, esto es un problema serio.
Lo que es muy interesante es que el CEMAE del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito sigue existiendo y sigue funcionando con innumerables dificultades. Innumerables dificultades que vienen de justamente algunos problemas de gestión política. ¿Por qué? Porque vos para producir información local necesitas datos. Y para tener esos datos, producirlos es muy costoso, es muy difícil y es redundante porque ya se están produciendo muchos de esos datos. En el sector de salud, en el sector policial, en distintos ámbitos del propio municipio. El problema es que muchas de esas informaciones provienen de estamentos centrales. En nuestro caso, por ejemplo, la información policial viene principalmente de La Plata. Va hacia La Plata y vuelve desde La Plata. En la gestión en donde yo tuve la oportunidad de trabajar, a nosotros nos llegaban las bases de datos completas, y nosotros hacíamos los análisis que nosotros considerábamos adecuados para la ciudad. Hoy eso no está sucediendo. Hoy o bien las bases llegan parciales, o bien llegan directamente informes con los datos procesados, y eso no permite trabajar de manera acabada. Siempre estás trabajando con información sesgada no en sentido negativo necesariamente, ¿no? Sino cortada, incompleta, y además con información faltante, es decir, hay una gran cantidad de información que falta. Entonces, uno en esas situaciones puede hacer algo, pero puede hacer lo que puede, no puede hacer lo que quiere, lo que necesita el municipio. Entonces, es loable que se siga manejando, me consta, por esfuerzos más personales que institucionales, una institución tan importante como un organismo de estadística de seguridad dentro de un municipio, porque cada vez hay menos, cada vez se sostienen menos, pero claro, hay que dotarlo de personal, de herramientas y sobre todo de datos, y eso únicamente depende de una decisión y de una gestión política que aquí parece o no estar o no verse, por lo menos, ¿no? Quizás está y no se ve. Pero bueno, hay que esperar que las autoridades le den la importancia que merece a esta cuestión y vuelvan a poner en el centro de la política de seguridad del municipio la información, la evidencia, el conocimiento como base para el diseño de políticas públicas. Seguro. Es la única manera de tener políticas que tengan alguna esperanza de ser exitosas y de mejorar la vida de la gente, que es lo que se busca desde cualquier política pública. Tobías, no tenemos más tiempo. Te vamos a volver a molestar pronto para seguir hablando de estas cuestiones. Me quedó, te digo, un programa más entero de preguntas, pero no tenemos más tiempo acá en este programa hoy y seguramente vos también tenés otras ocupaciones. Demasiado tiempo nos has destinado, así que te agradecemos mucho por estos minutos y te volveremos a molestar pronto para seguir dialogando de estas cuestiones. Nunca es molesta dialogar con vos y con tu audiencia. Es un placer. Estoy a disposición y ya les va a llegar la información en los próximos meses cuando presentemos el libro aquí en la ciudad para que quien quiera concurrir y charlar y preguntar con más tranquilidad y con más profundidad podamos hacerlo con mucho gusto y vas a estar especialmente invitado. Muchas gracias, Tobías. Un abrazo y gracias. Era Tobías Schleider, doctor en Filosofía del Derecho en la UBA, abogado, por supuesto, especialista, consultor senior en cuestiones de seguridad ciudadana y también en prevención de la violencia. Bueno, recién llegado de Europa por presentar un libro con respecto a la seguridad ciudadana en Latinoamérica, este manual del que hablábamos al comienzo, y un poco del panorama de la criminalidad bien entendida, técnicamente entendida, y con un conocimiento importante sobre la cuestión que nos permite abrir un poco más la perspectiva en relación a este tan trágico hecho que tenemos como criminalidad últimamente, un tiempo largo esta parte, en esta parte del mundo, podríamos decir, porque como bien dijo Tobías, se replica en gran parte de Latinoamérica. Ahora no hay más tiempo, así que los esperamos el próximo jueves, aquí en el canal público de la región. Que tengan buena noche, gracias por acompañarnos, hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.